Buen día, somos el equipo formado por Abraham e Indy. En la asignatura de Psicología 1 y Labor Comunitario, presentamos los trastornos mentales que serían la ansiedad y el TOC. Trastorno de ansiedad. Este trastorno es conformado por un conjunto de procesos, pensamientos y acciones rápidas y repentinas que se generan por una sensación de miedo, preocupación e intranquilidad constantes. Estas son generadas en momentos a veces aleatorios y muy instantáneos en los que se ejecutan por la persona una señal mínima y de forma muy intensa, haciendo que una persona sufra terrores y preocupación extremas por cosas que no son tan importantes o sean lo suficientemente graves como para desarrollar dichas actitudes. Esta conducta se sufre mayormente por personas con traumas, autismo o que se encuentran en el periodo de la pubertad. También se puede desarrollar por una situación que ocurra en el mundo o en el hogar de dicha persona. Por ejemplo, lo que fue el COVID-19, una guerra cercana, problemas económicos o familiares, o simplemente inseguridad de sí mismo. Trastorno obsesivo compulsivo. Condición mental manifestado por pensamientos negativos y miedos, generando ansiedad y comportamientos repetitivos. Interfieren en la vida cotidiana, mas no puede controlar ni detener. Se suele desarrollar el TOC en adolescentes o adultos jóvenes, y los niños tienden a desarrollarlo a edad más temprana que las niñas. Este trastorno genera impulsos mentales que causan ansiedad. Algunos ejemplos o síntomas son miedo a los gérmenes o a la contaminación, a perder o a extraviar algo, preocuparse por prejuicios, pensamientos que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos o incluso ser perfeccionista. Otras compulsiones muy comunes pueden ser la limpieza y lavado de manos excesivos. Verificar repetidamente cosas, como si la puerta está cerrada o el horno apagado, contar compulsivamente, etc. A continuación presentamos algunas preguntas que hicimos a personas sobre cómo se sienten en Tijuana. Inciso A. ¿Cómo se sienten de vivir en Tijuana? Usualmente bien. Inciso B. ¿Qué es lo que más les gusta de Tijuana? La mayoría ama la comida, pero también hubo respuestas como el clima, las festividades, etc. Inciso C. ¿Qué es lo que menos les gusta de Tijuana? Detestan los baches, las calles, el tráfico, peligro en las calles, inseguridad. Inciso D. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen de Tijuana? Pasatiempos familiares. Inciso E. ¿Cuál es el peor recuerdo que tienen de Tijuana? Cosas personales, como una persona mencionó un conflicto con su hermana. Alguien más hizo mención de mudanza y otras hablaron de los malandros que circulan en la ciudad. Inciso F. ¿Qué opinan de que Tijuana sea una ciudad fronteriza y con migrantes? La mayoría de personas, si no es que todas, destacan el hecho de que es una ciudad con muy buenas oportunidades y ciudadanos que se apoyan mutuamente. Inciso G. ¿Consideras Tijuana un buen lugar para vivir? Sí. Por la zona fronteriza y las oportunidades que se brinda y su movimiento económico. Pero no por la sobrepoblación que ha crecido en Tijuana. Inciso H. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo crees que la seguridad en esta ciudad afectaría a personas con trastorno de ansiedad? A todos les puede afectar no sentirse seguros en su propia comunidad u hogar. Nuestra experiencia en Tijuana. Indy. Desde siempre me ha alertado la ciudad de Tijuana por lo que se dice. Pues a pesar de haber nacido ahí, hay algunas cosas que no necesariamente he escuchado, pero he visto en televisión. Algo más global son los accidentes en la calle o automovilísticos. Mi mamá suele dejar la tele prendida mientras hace de comer, limpia o hace cualquier cosa. Había veces en las que yo pasaba por la sala y me encontraba escenas horribles con mucha sangre y muchas cosas gráficas y brutalmente violentas. A día de hoy me sigue perturbando eso, aunque ya menos. Pero igual me sigue dando mucha ansiedad que me toque ver algún accidente y más como la gente maneja en la ciudad. Que gracias a Dios no me ha tocado ver nada grave. Accidentes como destruir una parte de un coche o una persona volando de su moto son algunas de las que he llegado a ver en vivo y en directo.
Y por lo menos el de la persona con la moto sí se me aceleró el corazón, y eso que por alguna razón siempre antes de un accidente siento que lo veo justo antes de que pase y sé que no pasará nada. Pero aún así hay veces en las que sí comienzo a temblar y siento dicha taquicardia. Por otro lado, he escuchado de muchas personas que expresan su frustración por cómo manejan. Dicen que son muy egoístas. Personalmente lo que menos me gusta de Tijuana es el frío que hace. Tipo de por sí no me gusta el frío. El calor lo siento demasiado bien, incluso creo que los de todo México me han gustado. Pero el frío jamás me gustó por demasiadas razones. Quizás se deba a que no salgo muy seguido de mi casa. Pero de igual manera jamás me han asaltado u ocurrido algo similar. Sí han ocurrido asesinatos cercanos, pero hasta ahí. Me pasa siempre que cuando pienso mucho o estoy ansiosa esperando algo. Agarro cualquier cosa, usualmente papas, y no paro de comer aceleradamente. Solo pienso hasta que unos minutos después lo puedo controlar lentamente. También he notado que tengo algunos posibles síntomas del TOC. Por ejemplo, cuando voy a ver un vídeo me aseguro de que el volumen de mi laptop y del vídeo estén igual. También coloco el mouse en medio de la pantalla y bloqueo el panel táctil. Abraham. Tijuana es la ciudad en la que nací y donde he estado toda mi vida. Es una ciudad con muchas cosas que disfruto de gran manera incluso actualmente. Por ejemplo, su comida, la cual ha sido una de las mayores virtudes que encuentro de vivir aquí. Cosas como los tacos, tamales, tortas de asada o chilaquiles son de mis comidas favoritas, y todas son bastante comunes aquí. No queda solo en comida, pues sus lugares son muy disfrutables. Por ejemplo, la zona centro, playas de Tijuana, sus grandes plazas, como Río, Macro, Península, etc. Y en general siento que su zona urbana es disfrutable. No olvido tampoco sus zonas rurales. Por ejemplo, granjas, cerros, campos. Y por ejemplo, uno de mis familiares vive en un pequeño rancho con varios terrenos y árboles cerca, que me dan muy buen ambiente. También quisiera agregar que algunos de sus habitantes son muy sociables y amables. Aunque haya pocos, me gusta que cuente con ellos. Sin embargo, como establecí al inicio, no todo en esta ciudad me ha gustado, y últimamente me ha afectado más de lo normal. La primera y más notable cosa es su tráfico vial a niveles extremos. Pues un conductor puede tener que esperar hasta 2 horas para simplemente ir a la tienda y regresar. Otro problema muy serio es acerca de la seguridad. Pues si bien a mí nunca me ha sido un problema, hay mucha gente e incluso conocidos bastante afectados por ello. Un ejemplo es que hace 3 años uno de mis primos sufrió un asalto cerca de su casa. También ocurren asesinatos, choques, incendios y violencia diarios, lo cual es sin duda algo que deja en constante preocupación a toda la población. Por último, hay un gran problema que abarca la zona en sí misma, el cual es su clima y contaminación. Pues por cambios extremos y grandes concentraciones de humo industrial hacen que sea muy fácil enfermarse durante el año. En cuanto a cómo se relaciona esto con el tema, pues todas estas características me provocan bastante ansiedad. Por ejemplo, siempre estoy más preocupado de lo que debería cuando salgo solo, incluso si son distancias muy cortas. Pero es aún peor si lo hago en la noche, ya que incluso me ha llegado a dar miedo el simple hecho de salir. Otro ejemplo es al estar en el tráfico, pues siempre estoy revisando demasiadas veces el reloj preocupado de llegar tarde o me levanto exageradamente temprano. Esto es actualmente. Pero mi peor momento en esto fue 2020. Pues en ese año fue la pandemia y cayó justo cuando me encontraba en la pubertad. Debido a que en esta ciudad se suelen mostrar las noticias de forma muy amarillista, tuve crisis, hipocondría, y fuimos con varios doctores y varias veces para comprobar que no tenía nada. Nos encontramos en el final de este vídeo, y no queda más que decir gracias por tu atención. Espero te cuides mucho del frío. Adiós con acento agudo o 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 con acento agudo s.